Buenas noticias, el Gen Z promedio en la fuerza laboral ahora tiene un valor neto de $22,000. Espera, no, eso es un error. Menos dólar, 22,000. ¿Cuál es la verdadera buena noticia entonces? A los 27 años, el Gen Z promedio finalmente tendrá un patrimonio neto positivo de dólar, $8,142. El progreso es progreso. Pero, ¿cómo llegó la generación Z a estar así? ¿Realmente es todo ese gasto en tostadas de aguacate? ¿O fueron los millennials? Hoy, en el Infographic Show, nos sumergiremos en la deprimente historia de por qué la Gen Z es la generación más pobre de la historia. No es sorpresa que la Gen Z esté luchando, y una gran parte del problema se reduce al dinero. Maddie, una joven de 25 años, trabaja en un hogar para ancianos en Pensilvania. Ella afirma directamente que todos estarán endeudados de por vida. No quiero estarlo, pero tengo la sensación de que no importa lo que haga. No importa cuánto trabaje, siempre habrá algún tipo de deuda que tenga. Es una preocupación válida, pero ¿por qué no intentan esforzarse para cambiar y superarse por sí mismos? Aparentemente sí trabajan, pero no parece beneficiarles significativamente. Un usuario de Reddit de la generación Z compartió un buen recuerdo de su primer empleo de tiempo completo. Mi primer trabajo de tiempo completo fue en Deloitte, y me pagaron $36,000 en 2019. Me endeudé con la tarjeta de crédito para pagar el tren al trabajo. El 59% de la generación Z reportó estrés y ansiedad sobre sus finanzas, el más alto entre todas las generaciones. Aunque la generación Z tiende al estrés y la ansiedad, tienen razones legítimas para estar preocupados. Los salarios son bajos y las deudas en aumento. ¿Por qué ocurre esto? Analicemos los datos para entenderlo mejor. Desde 2023, 10.5 millones de jóvenes de 13 a 27 años, o el 16% de la generación Z, viven en pobreza, la cifra más alta excepto la generación Alpha. La situación es tan crítica que Bank of America reveló que el 46% de los adultos de la generación Z requieren apoyo económico familiar para subsistir. No es porque sean perezosos. La mayoría trabaja a tiempo completo y una parte significativa tiene más de un empleo. De hecho, el 53% de la generación Z tiene un trabajo extra además de su empleo a tiempo completo solo para llegar a fin de mes. Esto podría significar conducir para Uber, lo cual el 24% de los adultos de la generación Z lo hacen, o vender artesanías en línea. Y luego están los servicios en línea en los que preferiríamos no entrar. Pero a veces no hay opción, ¿cierto? Muchos jóvenes adultos sin un segundo empleo piensan conseguir uno solo para sobrevivir a sus 20s. El 51% de la generación Z planea monetizar un pasatiempo, ya que nada hace que un hobby sea más disfrutable que necesitarlo para comprar alimentos. Sin embargo, según la encuesta del Bank of America, el 60% de los adultos de la generación Z no tiene ahorros suficientes para cubrir 3 meses de gastos. Si son despedidos o enfrentan una emergencia, muchos usan tarjetas de crédito. Según la Reserva Federal de Nueva York, el 14% de los adultos de la generación Z ya alcanzó el límite de sus tarjetas de crédito, lo que implica problemas a largo plazo. Daña su historial crediticio, obstaculizando la obtención de préstamos, alquileres y mejores oportunidades financieras. ¿Ahorrar para el futuro? No, eso no está pasando. Pronto hablaremos de por qué la generación Z está endeudando. Y a pesar de lo que Instagram pueda hacerte creer, no es por los brunches con champán y las sesiones de fotos en Santorini. El verdadero problema es que las compañías de tarjetas de crédito han cambiado de una forma que no ayuda. De hecho, muchos de esos cambios han dejado a la generación Z en desventaja. Según Wallet Hub, la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito alcanzó un máximo histórico de 21.76% en agosto de 2024. En contraste, solo una década atrás, los millennials que buscaban pagar su deuda de tarjeta de crédito enfrentaban una tasa de interés promedio de 11.82%. Las tasas de interés más altas hacen que los saldos no pagados de las tarjetas de crédito acumulen intereses mucho más rápido de lo habitual. Esto dificulta cada vez más el objetivo de pagar eventualmente las tarjetas de crédito. Ted Rosman, analista de tarjetas de crédito de Bankrate, dice que empezar y ya estar atrasado puede ser un ciclo difícil de romper. Y no es como si la generación Z estuviera gastando sin pensar en sus tarjetas de crédito. A pesar de las críticas en los medios, solo el 5.5% del gasto promedio de la generación Z se destina a comer fuera, en comparación con el 5% para otras edades. Considerando que la generación Z gasta menos en general que otros grupos de edad. Pero según Moody's, los jóvenes adultos gastan más de sus ingresos en necesidades, especialmente en alquiler, en comparación con otras generaciones. Según una encuesta comunitaria americana de 2022 por Zillow, un sitio que bien podría vender unicornios por lo realista que la generación Z
puede realmente comprar una casa, 3 de cada 5 inquilinos de 18 a 25 años gastan más del 30% de sus ingresos en vivienda. Y en 21 de las ciudades más grandes de los Estados Unidos, ese número es aún mayor. Sin embargo, algunas compras de la generación Z son impulsivas. La generación Z suele navegar frenéticamente por TikTok e Instagram, donde la mitad de los creadores intentan vender algo. El 44% de la generación Z considera las recomendaciones de los influenciadores al comprar productos. Esto puede generar arrepentimiento por productos para el cuidado de la piel y suplementos sobrevalorados que o aumentan la testosterona o simplemente contienen harina molida. No se podría saber. Además, después de que el mundo se cerró en 2020, algo más influyó en las perspectivas de la generación Z de maneras locas, como verás pronto. La gente anhelaba liberarse y disfrutar de la vida tras meses de encierro. Y, bueno, vivir requiere pagar. ¿Cómo puede la generación Z empezar a pagar su alta deuda de tarjetas de crédito? Una opción es regresar a sus cuartos de la niñez, y muchos de la generación Z nunca se fueron en un principio. En términos de quedarse con sus padres, la generación Z supera incluso a los jóvenes de la Gran Depresión, un concurso que nadie ha querido ganar nunca. En julio de 2020, el Centro de Investigación Pew descubrió que el 52% de los jóvenes adultos vivían con al menos uno de sus padres. Esto estableció un nuevo récord, superando la participación más alta anterior del 48%, registrada en 1940. Podrías estar pensando que julio de 2020, justo después de que golpeó la pandemia, no puede representar el estado general de las cosas. Y tienes razón, porque en febrero de 2020, justo cuando coronavirus comenzaba su gira mundial, solo el 47% de los jóvenes adultos vivían con sus padres. Estar solo un punto porcentual debajo del fin de la Gran Depresión no es buena señal. Con el 56% de la generación Z viviendo al día, el alquiler no solo es costoso, sino un callejón sin salida. ¿Cómo pueden ahorrar o pagar préstamos estudiantiles si los trabajos obtenidos gracias a ellos apenas cubren las facturas? Pero la generación Z está trabajando. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta es el costo de vida increíblemente alto y la negativa de los salarios a igualarlo. En 2022, la generación Z pagaba un 31% más por la vivienda que los millennials una década antes, ajustado por inflación, y los millennials ya tenían un maltrato. La generación Z y los millennials pagan casi el doble por sus hogares en comparación con los baby boomers en los años 70. En 1975, el costo promedio de una casa en los Estados Unidos era de $42.600 o $244.700, ajustado a las tasas de inflación de 2024. Sin embargo, en 2024, el costo promedio de una casa fue de poco más de $512.000. En las principales áreas metropolitanas, donde las mejores universidades y los mercados laborales en auge supuestamente ofrecen más oportunidades, los precios son incluso peores. Y no es el único costo de vida que ha aumentado con los años. Desde 2012 hasta 2022, los pagos del seguro de automóvil se duplicaron más que. Aun considerando la inflación, el gasto en seguros de salud subió un 46%, aunque los salarios también aumentaron, solo se incrementaron en un 26% ajustado por inflación. Eso no cubre los precios elevados de la vivienda, y mucho menos todo lo demás. Esto solo compara a la generación Z con los millennials. Las cosas empeoran aún más cuando los comparas con los baby boomers. Cuando los baby boomers tenían 20 años, tenían un 86% más de poder adquisitivo que la generación Z tiene hoy. Imagina entrar a los 25 años a la casa de un baby boomer, ¿sí? Una casa real a esa edad, y deshacerte de 17 de cada 20 cosas que tenían. Lo restante equivale a lo que la generación Z puede adquirir hoy comparado con los baby boomers a la misma edad. Sin mencionar que los baby boomers no estaban ahogados en tanta deuda. Cuando se trata de tarjetas de crédito, lamentablemente la generación Z es la que más posee. TransUnion descubrió que la deuda promedio de un miembro de la generación Z representaba alrededor del 16% de sus ingresos a finales de 2023. La deuda de los millennials era el 12% de sus ingresos una década atrás. La generación Z tiene más probabilidad de atrasarse en pagos de tarjetas de crédito y automóviles por no poder costearlos. Pero el gasto más grande para la mayoría de la generación Z es, con mucho, la universidad. El Gen Z promedio debe $20.900 en préstamos estudiantiles, un aumento del 14% en comparación con los millennials a la misma edad. Y más de ellos lo deben. El 36% de los jóvenes de 20 a 25 años tienen deuda de préstamos estudiantiles, 5 puntos porcentuales más que los millennials a esa edad. Es fácil para los mayores decir, entonces no vayas a la universidad.
Pero el mercado laboral ha cambiado drásticamente desde la época cuando uno entraba a una oficina con un currículum y un apretón de manos firme para preguntar si estaban contratando. Ahora el mercado laboral es mucho más competitivo, es más difícil entrar en primer lugar y el porcentaje de trabajos que requieren un título universitario ha aumentado enormemente. En 1973, cuando muchos baby boomers comenzaban a trabajar, solo el 28% de los empleos requerían educación superior, ya fuera un asociado, una licenciatura o más. Para 2018, ese número había aumentado al 63%. Si la universidad parece necesaria para trabajar ahora, solo empeorará en el futuro. El informe proyectó que para 2031, el 72% de los trabajos requerirían educación superior, con el 42% necesitando al menos una licenciatura para ser considerado. Olvidarse de la universidad no es una opción para la mayoría de la generación Z, ya que los costos continúan en aumento. Desde 2107%, el costo de la matrícula y las tarifas de las escuelas privadas ha aumentado un 2107%. El costo de la matrícula en las escuelas públicas ha aumentado un 2580%. La inflación probablemente hará que ese número parezca un poco menos terrible, ¿no? ¿Verdad? Desafortunadamente, no, porque esos números ya han sido ajustados por inflación. En la escuela privada, el estudiante promedio de la generación Boomer en 2107% pagó $1,600 por un año de matrícula, equivalente a $12,000 ajustados por la inflación de 2022. En 2022, esa misma matrícula costó $41,600. Por supuesto, las prestigiosas universidades privadas suelen costar mucho más. En los años 70, un estudiante pagó $400 por un año de matrícula en una universidad pública. Buscando en los bolsillos de nuestros jeans y debajo de los cojines del sofá, podríamos juntar la mitad de eso. Eso se traduce a $2,800 ajustados por la inflación del año 2022. En 2022, el estudiante promedio pagó $11,400 por un año de universidad pública local. En 2107%, el ingreso medio era de $9,870 por año, cerca de $190 por semana. Eso implicaba que un trabajo de verano podía costear los $400 requeridos para un año en la universidad pública. Incluso la matrícula de $1,600 para una escuela privada era asequible con un trabajo a tiempo parcial durante el año. Buena suerte comprando un libro de texto con lo que ganas en un trabajo de verano. Pero hay un pequeño rayo de esperanza en el problema de la deuda universitaria. Según algunas fuentes, la deuda total de la generación Z es menor que la de generaciones anteriores, a pesar de sus préstamos estudiantiles. La mala noticia es que las generaciones mayores pagan hipotecas de casas que la generación Z no puede ni mirar. Esperemos que la generación Z consiga un buen trabajo estable para compensar su gran deuda universitaria. Como sugiere el tono del video, no lo están. Históricamente, el mercado laboral de Estados Unidos ha tenido un bajo desempleo, pero la generación Z no está beneficiándose de ello. En teoría, ir a la universidad parece una jugada inteligente. Los graduados universitarios tienen una 2,2% en comparación con el 4,5% de quienes no asistieron. Pero los recién graduados en realidad están peor que ambos grupos, con una tasa de desempleo del 5,3%. Varios factores contribuyen a esto, como las industrias volátiles, los mercados laborales cambiantes, y que en despidos masivos, los trabajadores jóvenes y menos experimentados suelen ser los primeros despedidos. Spencer Kammerman, graduado en Ciencias de la Computación e Ingeniería de la Universidad de California en Irvine, ejemplifica esto. A los 25 años, ya ha sido contratado y despedido de 2 empresas de tecnología. La tecnología es una industria conocida por los despidos masivos y que requiere de muchos jóvenes con educación universitaria. Desde su último despido, Kammerman ha pasado 8 meses buscando empleo, solicitando cientos de puestos. Desde entonces ha pasado por largos procesos de entrevistas con varias empresas, pero aún no ha encontrado un nuevo trabajo, debido a la gran competencia por pocas plazas. De acuerdo con LinkedIn, el uso de inteligencia artificial en cartas de presentación y currículums ha incrementado significativamente las solicitudes por oferta laboral, ya que el proceso de aplicación se simplifica. Al final, como muchos de la generación Z, Kammerman regresó a vivir con sus padres. Según él, las probabilidades están en nuestra contra. Ha sido difícil despegar, pero no me rendiré. Aunque esperanzados, McKinsey no pronostica un futuro laboral muy alentador para la generación Z. Según el Instituto Global McKinsey, para 2030 alrededor de 375 millones de trabajadores deberán buscar nuevos empleos o industrias debido a la automatización de la inteligencia artificial. Los críticos indican que, como todo lo que diga McKinsey, esta proyección debe tomarse con reserva.
se basa en suposiciones sobre la rapidez de desarrollo y adopción de la inteligencia artificial. Aún sin la amenaza tecnológica de reemplazo, la generación Z enfrenta dificultades para conseguir los trabajos que antes eran comunes para estudiantes de secundaria y obtener dinero extra. El declive de las tiendas físicas y el auge del comercio electrónico hacen que el trabajo minorista sea cada vez más inestable. Esto dificulta a la generación Z obtener un ingreso estable y planificar ahorros y jubilación una vez que ingresan a la fuerza laboral. Esto se debe en parte al auge de la economía gig, que ha convertido muchos puestos asalariados en contratos. El 36% de los trabajadores estadounidenses están en la economía gig, que crece 3 veces más rápido que la fuerza laboral regular. No son solo los conductores de Uber y las entregas de Postmates tampoco. En el 40% de las empresas, 1 de cada 4 trabajadores pertenece a la economía gig, en lugar de tener un empleo asalariado a tiempo completo. Aunque hay algunos grandes beneficios en el trabajo gig dependiendo de lo que sea, establecer tus propias horas, por ejemplo, no es muy estable. No incluye beneficios y generalmente tienen baja remuneración. Además, para trabajos a tiempo completo mejor remunerados, muchos jefes y gerentes de contratación tienen una mala percepción de los empleados de la generación Z y preferirían evitar contratarlos. Los investigadores preguntan a los empleadores qué preferirían hacer cuando tienen una vacante de trabajo, incluyendo la opción de contratar a un empleado de la generación Z. Algunos empleadores evitan contratar a la generación Z, prefiriendo trabajadores independientes o empleados jubilados, según el 45% de los encuestados. El 37% preferiría que la inteligencia artificial hiciera el trabajo, y el 30% dejaría el puesto sin cubrir. ¿Qué estrategias financieras está empleando la generación Z para asegurar su futuro económico? Para algunos, la respuesta es renunciar completamente al futuro. 23 años, expresó su perspectiva sobre las dificultades económicas que enfrenta su generación, como el cambio climático y la guerra. ¿Estaremos aquí para jubilarnos? No me siento preocupado, sino más bien impotente. El coronavirus definitivamente no ayudó en ese aspecto. Cuando la pandemia golpeó en 2020, los mayores de la generación Z recién entraban a la universidad o al trabajo. En un momento crucial para establecer contactos, perfeccionar habilidades sociales y obtener experiencia práctica, fueron enviados a casa, pasando allí algunos de sus años más formativos. Los jóvenes enfrentaron una crisis laboral cuando las industrias obligaron a los trabajadores a laborar a distancia o los despidieron. Algunos iniciaron nuevos empleos sin llegar a conocer a sus jefes o equipos, perdiendo así oportunidades de mentoría y networking. Los estudiantes universitarios no establecieron conexiones vitales en persona que podrían ayudarles a ingresar al mercado laboral con recomendaciones después de graduarse. Además de estos factores, hay una razón más por la que la generación Z es la generación más pobre. Una que no se discute a menudo porque nacieron de esa manera. Permítanos explicar. La creciente desigualdad económica en los Estados Unidos durante décadas es evidente al observar la situación financiera actual de los jóvenes. La Reserva Federal dice que el patrimonio neto promedio para las personas menores de 35 años es de $76,300. Si eso te parece impresionante y equivocado, es porque está muy lejos de la realidad para la mayoría de los jóvenes adultos. El joven adulto promedio tiene un patrimonio neto de solo $13,900. El promedio simplemente se ve afectado debido a un pequeño porcentaje de jóvenes adultos que ganan mucho o heredan mucho. ¿Qué sucede con la generación Z que no recibe herencia? En los Estados Unidos, los ingresos y las tasas de natalidad están correlacionados. Las personas por debajo del nivel de pobreza tienden a tener más hijos que aquellas por encima de este nivel. En el año 2005, en medio del nacimiento de la generación Z, aquellos con ingresos por debajo del nivel de pobreza tenían una tasa de natalidad de 95, mientras que aquellos con ingresos al 200% del nivel de pobreza o más tenían una tasa de natalidad de 45, lo que significa que nacen desproporcionadamente más niños en la pobreza en comparación con la población general. En los Estados Unidos, con menor movilidad social y menos redes de seguridad pública que otras economías desarrolladas, nacer en la pobreza suele significar que es muy difícil superarla. Los de la generación Z, nacidos en la pobreza, se encontraban en una grave desventaja. Frecuentemente reciben una educación de menor calidad y tienen menos oportunidades para estudios superiores, dificultando aún más romper el ciclo. Además, no pueden contar con el apoyo financiero de los padres ni quedarse en casa sin pagar renta por mucho tiempo, algo que muchos de la generación Z requieren para sobrevivir. Por ende, los niños de la generación Z, criados en la pobreza, frecuentemente se vuelven jóvenes pobres de la misma generación. Sin embargo, hay señales alentadoras. La Reserva Federal de Atlanta descubrió que los salarios para los jóvenes de 16 a 24 años aumentaron un 8.6% en 2024, en comparación con el 5.2% de la población general.
Parece que las empresas, finalmente, están tomando conciencia de la necesidad de pagar salarios respetables a sus trabajadores jóvenes. La condonación de préstamos estudiantiles permitió a muchos liberarse de deudas y empezar a ahorrar. Un programa ampliado podría preparar mejor a los jóvenes adultos para su futuro financiero. Leyes más robustas que protejan a los empleados de despidos arbitrarios y aseguren beneficios para los trabajadores temporales podrían brindar estabilidad a los adultos de la generación Z. Es improbable que esos programas ocurran pronto, y el panorama a futuro no luce bien, especialmente con tasas de pobreza del 16% para las generaciones Alfa y Z. ¿Es la generación Z realmente la más pobre o es solo el típico argumento de "en mis tiempos" de las generaciones mayores? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Ahora, descubre por qué la generación Z tiene menos sexo que otras generaciones o mira este video.